La investigación propuesta busca encontrar mediante datos obtenidos de organizaciones e instituciones como el MINSA y CONAMA cuáles son las causas del incremento de embarazos adolescentes durante la pandemia del COVID-19, así como también cuáles son las regiones de mayor y menor incidencia de casos. La obtención de estos datos brindará a la población en general mayor conocimiento sobre este tema y permitirá la formación de proyectos encaminados hacia los jóvenes de cómo deben evitar este problema, ya sea mediante la utilización de métodos anticonceptivos y demás. El embarazo adolescente. Este se refiere a toda gestación ocurrida en la adolescencia y abarca a las mujeres de hasta 17 años. El embarazo en la adolescencia conlleva riesgos de salud, tanto para la madre como para su bebé. Las adolescentes a menudo no reciben atención prenatal temprana, lo que puede generar problemas en el futuro, tener un mayor riesgo de hipertensión y sus complicaciones. Los riesgos para el bebé influyen desde partos prematuros hasta bajo peso al nacer. Con la pandemia, las cifras de embarazo adolescente han aumentado, debido al incumplimiento de las medidas sanitarias y el desconocimiento de los métodos anticonceptivos. Factores predisponentes del embarazo adolescente. Menarca temprana. Concede madurez reproductiva mientras aún no controla situaciones de riesgo. Inicio precoz de relaciones sexuales. No existe la madurez emocional necesaria para tener una adecuada prevención. Familia disfuncional. La falta de una familia unida, con buena comunicación entre padres e hijos. Bajo nivel educativo. Cuando se le inculca un proyecto de vida, enfatizando el alcance de un determinado nivel educativo y observar la maternidad como un tema para la edad adulta, logra que la joven presente una mayor madurez, teniendo relaciones sexuales y así adoptando una prevención efectiva del embarazo. A continuación hablaré acerca de los resultados obtenidos mediante esta investigación. La información utilizada fue recolectada de los datos oficiales del MINSA y del Consejo de la Madre Adolescente CONAMA. Con los datos de la gráfica presente se puede apreciar que en el año 2019 hubo un total de 9.028 casos de embarazo en adolescentes en edad de 10 a 17 años en Panamá. El año siguiente el número de casos fue de 9.724. En 2020, cuando se suponía que el país estaba en confinamiento debido a la pandemia por la COVID-19, los embarazos aumentaron un 7,7% en comparación con el año 2019, 696 casos más que el año anterior. Las mayores incidencias de casos se dieron en la comarca Nuevo Buglé, con 1.474 casos, la provincia de Chiriquí, con 1.254 casos y la provincia de Panamá Oeste, con 1.144 casos. Las menores incidencias se dieron en la provincia de Los Santos, con 11, la provincia de Darién, con 121 casos y la provincia de Herrera, con uno de los objetivos de nuestro proyecto de investigación fue brindar información a los jóvenes sobre los métodos anticonceptivos. Para ello se realizaron carteles sobre estos diferentes métodos y se publicaron en diversas redes sociales con la finalidad de así ser divulgados. El principal beneficio que se le puede brindar a los adolescentes es la información necesaria para saber los riesgos que conlleva un embarazo a temprana edad y, lo más importante, el uso de los métodos anticonceptivos. El uso adecuado de los métodos anticonceptivos son los que pueden ayudar a disminuir este problema que afecta a los adolescentes, siendo estos nuestros principales beneficiarios. Buenas tardes, profesor y compañeros. En la tarde de hoy tenemos como invitada a la licenciada Keris Beitia y a la doctora Rita Cedeño, las cuales nos estarán compartiendo su conocimiento acerca del embarazo en adolescentes. A continuación, iniciaré con la primera pregunta. ¿Ha conocido casos en adolescentes embarazadas que han presentado conflictos psicológicos al enterarse de su estado? Hola, mucho gusto compartir con ustedes. La licenciada Keiri les habla. Por supuesto que sí, Emily. Uno de los mayores conflictos es el fracaso escolar, la sensación de frustración al momento de saber que llevan en el vientre a una criatura que deben de criar. Si bien es cierto, la adolescencia es un periodo donde el niño pasa de ser adolescente a pasar a ser una etapa adulta, donde se encuentra en una formación, en la búsqueda de sí mismo, de sus capacidades, y como sabemos, en esta etapa buscamos cuáles son nuestras metas a futuro.
Un adolescente llega de manera imprevista a la maternidad en esta etapa y se desencadenan una serie de problemas tanto personales como sociales. Dentro de ellas podemos mencionar que está la depresión, que es uno de los más frecuentes en estos casos, sin destacar también, vale destacar también que uno de los problemas que más influyen en un adolescente embarazado son los problemas familiares. La deserción escolar, como lo mencionaba anteriormente, ya que es una etapa importante para la adolescencia donde se nutren de muchos conocimientos y al pasar por un embarazo se ven frustrados, pues sus metas muchas veces se ven afectadas. Por eso es importante mencionar que muchas veces se ven involucrados en lo que es el rechazo, las críticas, la violencia, y las mismas pueden llegar a experimentar sentimientos de ansiedad, de soledad, de vergüenza e incluso hasta de baja autoestima, ¿verdad? Entonces, para nosotros como sociedad es muy triste y alarmante tener estas situaciones. Yo exhorto a los educadores, a los padres de familia, que se empapen más en estos temas y que dejen los tabú a un lado, que se preocupen más por lo que tenemos hoy en día, la adolescencia, con muchas herramientas tecnológicas, pero que no las saben usar correctamente. Entonces, para esto tenemos los pilares importantes, que son los padres de familia y los educadores, que les den charlas de prevención, orientación y todo esto para que los adolescentes puedan recibir una información adecuada sobre estos temas y puedan esclarecer sus curiosidades, ¿verdad? Y tratar de prevenir embarazos en adolescentes, porque no solo afectan a nivel psicológico, también afectan a nivel físico. Ya que las niñas a esta edad no están preparadas físicamente ni mentalmente para traer al mundo a una criatura y poder criarla como se debe, con los conocimientos, con las prevenciones, con tantas cosas que hoy en día vemos, ¿verdad? Entonces yo exhorto a todos los padres de familia, a todos los educadores, que pues lleven un poquito más a fondo lo que es la orientación sexual para que las adolescentes no queden embarazadas a temprana edad. Muchas gracias, Muy Emily. buenos días, soy la doctora Rita Cedeño, médico general, actualmente trabajando en el Centro Materno-Infantil de Antón, en el área de Coclé. Soy riesgo médico en el embarazo del adolescente. Claro que sí existen riesgos médicos físicos, ginecológicos, sobre todo, por ejemplo, la desproporción cefalopélvica. Muchas de estas pacientes recordemos que cuando tú pasas la adolescencia existen cambios, modificaciones en tu cuerpo que hacen que esté preparado un poco para poder asumir que el día de mañana tú puedas quedar embarazada. La parte del útero, la parte ovular, la parte de los ovarios, todas estas cosas. Hay una maduración por lo que ha sucedido con respecto a los cambios hormonales que has tenido de pasar de la niñez a la parte de la etapa adulta. Por eso la adolescencia es como una etapa intermedia entre estos, ¿no? Ahora bien, ¿qué sucede cuando tenemos un embarazo en un adolescente? Obviamente no tenemos la formación física, psicológica, emocional, para poder sobrellevar un embarazo. Entonces, por lo menos en la parte física y ginecológica, tenemos la proporción cefalopélvica, y muchas de estas pacientes adolescentes terminan en un parto por cesárea o en un parto vía vaginal, pero con una episiotomía o a veces con desgarros vaginales que pues acarrean otro tipo de complicaciones. ¿Cuál cree usted que sean las causas predisponentes al embarazo del adolescente durante la pandemia? Pues como dije,
la mayoría de estos embarazos en adolescentes se presentan en hogares vulnerables, sobre todo en donde hay casos de familias disfuncionales. Conclusiones. El embarazo adolescente o embarazo precoz se produce cuando ni su cuerpo ni su mente están preparadas para ello. Entre la adolescencia inicial o pubertad, comienzo de la edad fértil y el final de la adolescencia. La mayoría de los embarazos en adolescentes son embarazos no planificados y no deseados. En estas edades el embarazo puede ser producto de violencia física, simbólica, psicológica y económica. El riesgo de morir por causas relacionadas al embarazo, parto y posparto se duplica si las niñas quedan embarazadas antes de los 15 años de edad. El embarazo en la adolescencia afecta negativamente a la salud, la educación a largo plazo, los ingresos actuales y futuros, y el acceso a oportunidades recreativas, sociales y profesionales, de calidad y especializadas, así como el desarrollo humano. Además del embarazo, tener relaciones sexuales sin protección conlleva un riesgo permanente de contraer ITS. El confinamiento no solo redujo la capacidad del sistema de salud, sino que también dificulta el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva para las niñas y jóvenes víctimas de violencia o abuso sexual, aumentando los casos de embarazos en adolescentes. La finalidad principal de la investigación es que los adolescentes tengan la información necesaria para así evitar un embarazo no deseado, para que estos tengan una mejor calidad de vida y que las cifras vayan disminuyendo.